Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico-humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Bienvenidos, bienvenidas a Shakshuka, el podcast, la mesa de Meretz Argentina. Como se habrán dado cuenta, no estoy acostumbrado a este rol porque nos está faltando Lucas Lipina, que está estudiando por un examen. Pero sí tenemos una mesa de lujo. Valeria, que ya la conocen desde siempre, o Vale. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, y trajimos a un panelista invitado de lujo, sí. Gastón Sprecher. No tan de lujo, pero gracias por la invitación. Espero no defraudar tanto. Gasti es un amigo de la casa, toda su familia son amigos de la casa, así que para nosotros es un lujo que Gasti esté acá. Gasti, contale a la gente que capaz no te conoce, no tiene el lujo de conocerte todavía. Tenés un proyecto interesante que capaz querés compartir con la gente. Sí, bueno, no sé si interesante. Sí, re interesante. Es un Instagram, bueno, ya ahora es más que un Instagram que se llama Baile Judía. Es un proyecto que en realidad arrancó con mi viejo. En realidad con mi viejo nos gusta mucho recorrer la ciudad, somos muy fans de lo porteño, recorremos muchos bares notables, hacíamos mucho turismo. Y un día dijimos, hagamos contenido. Y como hay un montón de redes sociales asociadas al turismo en Buenos Aires, dijimos, bueno, busquemos algo diferente y se nos ocurrió algo de turismo judío, Buenos Aires judía, y así nació. Y empezamos como un hobby, cada tanto visitamos un lugar, hacíamos un video, hasta que el 7 de octubre nos hizo tomárnoslo más en serio. Lo tomamos como algo más de militancia judía, de difundir la cultura, de difundir que acá estamos. Y bueno, fue creciendo y ya pasaron varios años y... Hace poco, bueno, hablando con un invitado que tuvieron hace unas semanas, con Matías Salama, que, bueno, yo hice un tour una vez con él y lo seguí por Instagram y nos quedamos en contacto. Dijimos, ¿por qué no hacemos un free walking tour, un tour abierto, a ver si alguien se copa? Y explotó, o sea, se llenó de gente y ahora estamos haciendo diferentes tours por diferentes barrios judíos, una vez por mes o 2 veces por mes, dependiendo. Así que, bueno, ahora viró todo en eso. Y bueno, está genial porque la gente se super copa. Espectacular. Y ya vamos a profundizar sobre ese tema, pero antes, porque no terminé con los avisos parroquiales, primero le mandamos un saludo a Lucas que está estudiando. Sí. Atrás de cámara, como siempre, tenemos a Indy. Hola Indy, gracias por estar siempre. Y tenemos a John manejando las cámaras y básicamente casi todo. Cuando no nos está boludeando. Si la gente que está viendo esto no se suscribió, todo mal, ¿no? No, ¿cómo puede ser? No respondo por mis actos. Así que, por favor, suscríbanse. Publicamos esto más o menos una vez por semana, pero además subimos otro contenido. Sigan a Meretz Argentina en las redes sociales. Estamos todo el tiempo haciendo actividades y compartiendo contenido que puede llegar a ser de interés. Sí, tenemos una agenda muy ocupada en las próximas semanas, así que si quieren enterarse de las actividades presenciales, virtuales, porque nos siguen personas de distintas ciudades, de países limítrofes, pueden ver todo lo que se viene en nuestras redes y si se quedan hasta el final del programa les vamos a contar también cómo inscribirse. Tal cual, incluyendo a uno de estos tours de los que hablaba Gasti, ¿no? El 9 de julio. ¿Ya lo puedo contar? ¿Lo puedo anunciar? Sí. Algo ya anticiparon. Contanos, sí, de paso nos enteramos nosotros. El 9 de julio vamos a hacer un tour en conjunto, Baile Judía con Meretz, por el centro de la ciudad. 9 de julio a las 11 de la mañana. Van a ver pronto más información en las redes sociales. Es feriado 9 de julio, obviamente. Van a ver más información en las redes sociales y es lo que podemos contar hasta ahora. Bien. Sí. ¿Quiénes nos van a estar guiando ese día? Bueno, Mati Salama, que ya lo he nombrado, que le mandamos un saludo también. Y el señor, no sé si lo conocen, Kevin Levin. Sí, pero lo importante es Mati Salama. Vengan a pesar de mi presencia. Vamos a hacer lo posible para hacer un tour interesante que puede llegar a ser totalmente novedoso para algunos y para algunos tal vez profundizar en algunos casos por la historia política de la comunidad judía argentina. Es decir, cómo la historia de la comunidad judía argentina estuvo atravesada por el comunismo, el socialismo, el peronismo, el anarquismo y todas las ideologías que fueron y son todavía relevantes en el siglo XX, XXI. Un tour de 8 horas, más o menos. Sí, en la primera instancia. Y después seguimos, vemos a dónde nos lleva la noche. Total es feriado. No, lo vamos a intentar condensar lo más posible, pero anótense y vamos a mandarles más detalles. Y traigan calzado cómodo, porque... Vamos a caminar. Exacto. Porque es un walking tour. Sí. Tal cual. Y Gasti, contame,
Mencionaste que el 7 de octubre las cosas cambiaron. ¿Por qué es más relevante ahora para ustedes dar a conocer esta experiencia judía de Buenos Aires? Bueno, por los hechos que obviamente todos conocemos, pero había como una necesidad de hacer algo, como aportar de alguna forma, dar nuestro granito de arena. Hay gente, bueno, luchando de diferentes maneras, y bueno, era lo que se nos ocurrió a nosotros para aportar a generar un mundo mejor. Así que así empezamos, y es muy loco cómo creció, como ya van varios años y seguimos cada tanto. Tampoco es que, no sé, somos creadores de contenido, somos influencers, nada. Yo tengo otro trabajo. Pero tenés un lindo micrófono. Me entrevistaron y me gustó el micrófono. Sí. Y una buena intención. Se nota la inversión. Ahora tengo un micrófono mejor, ¿eh? Sí. Porque la gente tal vez no sabe, cuando la página no era tan seguida, hicieron un video sobre nuestra sede en Villa Crespo. Claro, lo pueden ver si buscan en el Instagram. Pero después explotó la cuenta. Sí. No, y es muy lindo. No quiero decir que fue gracias a mí. Puede ser, ¿eh? De vuelta, a pesar de mi presencia. También hay un video de Vale. Sí, es verdad. De una experiencia inmersiva que hicimos en el trabajo, una especie de campamento muy lindo. Hay que ir con todos los Levin, con toda la familia. Aparece ahora Estercitas. Ernesto, les mandamos un saludo. Sí, Estercita haciendo knishes puede aparecer. Y el contenido de la cuenta es hermoso porque entrevistás gente que trabaja en instituciones, gente voluntaria en instituciones. Sí, el protagonista es el que cuenta la historia. O sea, no es que estamos nosotros todo el tiempo figurando, sino que le des que el dueño del lugar, del restaurante o el rabino del templo esté presente y cuente él la historia del lugar. O sea, mostramos historias. Ese es el objetivo. Sí, espectacular. Está muy bien hecha. Bueno, un placer que estés con nosotros en esta mesa. Gracias por acompañarnos. Disculpen a los que nos están viendo. Disculpen. Es lo que consiguieron. Queríamos contar con alguien que fuese como un hermano más, entonces por eso te convocamos. Te sentimos parte de la familia, esta es una mesa familiar porque Lucas no pudo estar, igual también lo sentimos. Lo adoptamos. ¿Les parece que hablemos un poco sobre actualidad? Sí, Kevin, dale. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este acuerdo que se acaba de firmar recientemente? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias favorables o desfavorables puede traer a futuro? ¿Y qué va a suceder en el corto, mediano y largo plazo? Todas esas preguntas, Todo Kevin. eso. Bien, nada más. Bien, importante tener en cuenta, este programa es grabado, así que tal vez hay algunas cosas que pasaron desde el momento en el que estamos teniendo esta conversación, así que sepan aguantarlo, vamos a intentar que sea interesante, incluso si no responde a la inmediatez. Pero como ustedes sabrán, el 28 de febrero empezó una guerra, por un lado Israel y Estados Unidos, por el otro lado Irán. ¿Se acuerdan más o menos qué se hablaba en ese momento como objetivos de la guerra? Protegerse de misiles. Bien, hacer algo con respecto a la reserva de misiles, Irán. Un cambio de régimen en Irán y el programa nuclear iraní, es decir, bloquear el acceso a Irán de la bomba nuclear, y sobre todo estaba la preocupación por la reserva de unos 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido, casi a nivel militar. La realidad es que la guerra se complicó, se extendió mucho. Irán bloqueó el estrecho de Hormuz, como ustedes sabrán, haciendo disparar los precios del barril de petróleo, que llegaron hasta $120, siendo que estaban a 63 cuando empezó. Esto empezó a generar mucha preocupación sobre el futuro de la economía, sobre el futuro del comercio internacional, sobre el futuro de las elecciones, porque Estados Unidos, tanto Israel como Estados Unidos tienen elecciones. Estados Unidos tiene elecciones de medio término, elecciones legislativas, y esta dinámica complicada donde Irán bloqueó el estrecho de Hormuz, Estados Unidos también impuso un bloqueo para que los barcos iraníes y ningún otro barco saliera de Irán por el estrecho de Hormuz, generó una especie de empate por un par de semanas y negociaciones al principio en Pakistán. Sí. Ahora, esta semana, mientras estamos grabando esto, salió una noticia de que hay lo llaman memorándum de entendimiento, que es un acuerdo interino, no es un acuerdo integral, que supuestamente resuelve temporalmente el tema de la guerra. Tiene 14 puntos el acuerdo. ¿Quieren que circulemos por algunos de los más importantes? Dale. Por favor. Bueno, número 1, fin inmediato y permanente del conflicto en todos los frentes, dice el texto que trascendió. ¿Qué significa en todos los frentes? Que incluye también al Líbano.
Bien. Esto implica que Israel se tiene que retirar del Líbano en consecuencia de este acuerdo, a menos que ellos no lo cumplan. Lo cierto es que es un acuerdo que fue negociado por Estados Unidos. En Israel, el gobierno ya no esconde el hecho de que no están de acuerdo con los términos que fueron firmados, de parte del acuerdo del gobierno israelí. ¿Por qué? Porque dicen que Hezbollah no puede seguir activo en el Líbano, atacando a la población israelí, atacando el norte de Israel, y nosotros no podemos hacer nada. Número 2, y esto ya empezamos a ver un poco por qué el acuerdo genera no tanto entusiasmo en Israel. Se aclara que las partes tienen que respetar la soberanía y no tener injerencia en los asuntos internos del Estado. ¿Sobre quién se refiere? Tiene que ver con uno de los objetivos que creo que dijo Gasti. ¿Vos dijiste Líbano? No, dijiste vos que... Cambio de régimen. Claro, cambio de régimen. Y Bien. de alguna forma Estados Unidos se compromete a no promover un cambio de régimen dentro de Irán. Esto no son buenas noticias para la oposición iraní, no son buenas noticias para cualquiera que pensaba que después de esta guerra Irán iba a tener otra estructura política. La realidad es que Estados Unidos se está comprometiendo a dejar en paz al gobierno iraní. Por lo Y menos Trump no. dijo que cumplió con sus objetivos, lo vi en un tuit el otro día. Trump dijo que la guerra fue un éxito. Sí. ¿Por qué fue un éxito? ¿Por qué fue un éxito? Porque se liberó el estrecho de Hormuz. Claro. El estrecho de Hormuz que estaba liberado cuando empezó la guerra. Claro. Es decir, es muy difícil, desde la perspectiva israelí, no hay ningún argumento para sostener que esto fue un éxito, un cumplimiento de los objetivos. Irán se quedaría con misiles, hay que ver qué pasa con las reservas nucleares, ahora se van a aliviar sanciones, ya vamos a hablar de eso, y el gobierno iraní tiene garantía de que no se va a promover un cambio de régimen. Desde parte del gobierno estadounidense también es muy difícil, aunque no tanto como el lado israelí, plantear esto como una victoria. Y hay quienes dicen esto demuestra que Irán salió victorioso, porque les tiraron bombas por un valor de... La guerra tuvo un costo de más o menos $1 billón en castellano, 1 trillón en inglés. Irán tuvo inferioridad militar a todo momento, pero usó el estrecho de Hormuz, usó impacto económico como palanca, como leverage, para hacer frente a una guerra y genera el antecedente de que con Irán no te podés meter. Entonces, obviamente, dentro de la política israelí, donde también hay una electoral, muchos están diciendo esto fue una guerra mal manejada, mal iniciada, mal resuelta, y le están pegando fuerte a Netanyahu, incluso miembros de su propio gobierno. O sea, el acuerdo no beneficia a Netanyahu. Si hablamos de ganadores y perdedores del acuerdo. Sí, es muy difícil para Netanyahu vender esto de forma convincente como una victoria. Claro. Ahora, obviamente nosotros podemos considerar que esto es una victoria en el sentido de que termina una guerra y no opinamos que la guerra es una estrategia ideal para resolver estos conflictos. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido la gente está mejor ahora que terminó la guerra que antes? Y esto no son buenas noticias ni para Israel, ni para la oposición iraní, ni para los pueblos vecinos de Irán que ven al gobierno iraní como una amenaza. En muchos sentidos esto genera un problema. ¿Qué sí se puede resolver? El acuerdo plantea que Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares y que va a diluir el uranio altamente enriquecido. Eso parecería ser una resolución, el objetivo de mínima para Estados Unidos, y Trump se está agarrando con eso. Pero ¿qué pasa con los misiles? Israel dijo, un país que amenaza con eliminar a Israel del mapa no debería tener una reserva de misiles. Bueno, esta semana Trump dijo, ¿por qué Irán no va a tener misiles si los otros países lo tienen? Que es muy diferente a lo que decía Trump al principio de la guerra, que era, estos son locos, son asesinos, mataron a muchos estadounidenses, no lo podemos tolerar. Trump cambió el discurso, y esto es muy, muy interesante. Tal vez porque se vienen las elecciones, tal vez porque Trump no tiene un fuerte componente ideológico y de alguna forma se deja convencer muy rápido. Y otro tema que genera mucha preocupación es que de forma inmediata a Irán se le levantan las sanciones. Eso implica que Irán va a tener acceso a miles de millones de dólares que hoy en día no tienen, cuentas en el exterior, en dinero que ingresa por el comercio internacional, y en realidad hay parte de la negociación, sobre todo lo que tiene que ver con el uranio, que se va a negociar ahora en un plazo de 2 meses, que posiblemente se extienda. Entonces, Irán tiene de alguna forma los beneficios de forma inmediata, pero los compromisos llegan un poco después. ¿Y cómo fue recibido el acuerdo en Israel, la sociedad israelí? ¿Lo celebran? En Israel hay bastante frustración con respecto al acuerdo. Hay medio un consenso de que las encuestas muestran, la mayoría de los israelíes consideran que Israel sale peor parado. Además, de alguna forma, Trump le echó la culpa a Estados Unidos, le echó la culpa a Israel
por los errores en la guerra. Dijo que Netanyahu, si fuera por él, bombardearía a todo el mundo en el Líbano y que eso no se puede hacer, que es estúpido plantear que hay que seguir bombardeando Irán. De alguna forma Trump le soltó la mano a Netanyahu, y esto obviamente quienes pensaban que la guerra era la forma para resolver la amenaza iraní no están contentos. Quienes no estaban contentos desde el principio por la guerra, menos están contentos ahora porque dicen ¿para qué empezamos esta guerra y qué es lo que logramos? Es interesante que Trump no lo presenta como que le soltó la mano a Israel, medio como que lo presenta como si le soltase la mano a Netanyahu. Exactamente, que era algo también que se veía venir. La realidad es que hay muchos israelíes que también están preocupados por las consecuencias a largo plazo de esta guerra. Esta guerra siempre fue impopular en Estados Unidos. Muchos estadounidenses opinan que fue Israel el que arrastró a Estados Unidos una guerra que iba contra sus intereses, y lo que vemos es que ya hace tiempo la base del Partido Demócrata empieza a expresar posturas anti-israelíes o diciendo hay que ofrecer menos apoyo a Israel, dar menos ayuda económica, menos ayuda militar, ni hablar que Netanyahu no es una persona popular. Esto también es un fenómeno que se intensifica a partir del 7 de octubre. Pero ahora lo que vemos es que dentro del Partido Republicano aparecen críticas a lo que esa relación significó. Y ahora esta guerra implica un gran problema para quienes ven esta relación entre Israel y Estados Unidos como algo fundamental para el futuro de Israel, el futuro de la seguridad de los israelíes. En Israel también hay encuestas, y las encuestas también que salieron esta semana muestran, al menos por ahora, que Netanyahu y el Likud también tienen una baja en el apoyo, porque hay gente que no está para nada contenta con cómo está terminando la guerra. De todas formas, de acá a un par de semanas, un par de meses, puede pasar cualquier cosa. Hay que ver si Israel va a cumplir con lo que establece el acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con el Líbano, porque Israel sí puede librar una guerra contra Hezbollah más o menos solo. Difícil si se opone a Estados Unidos, pero contra Irán es impensable. Necesita la presencia estadounidense, la tecnología estadounidense para luchar contra un país que está a 1.600 kilómetros de distancia. De todas formas, esto puede, por lo menos a corto plazo, ofrecer algún tipo de tranquilidad, porque no deja de ser un cese al fuego. A futuro las consecuencias son un poco más problemáticas. Y acá a nivel local, todavía, por lo menos hasta el momento en el que estamos conversando este tema, no hubo ninguna postura que se pronunciase al respecto. ¿A nivel del gobierno? Sí. No que yo haya visto. Vamos a ver igual qué es lo que pasa. Esta semana también visitaron el Parlamento israelí, visitaron Israel Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y Sabrina Ahmedchet, nuestros representantes. Sabrina Ahmedchet como la presidenta de la Comisión de Amistad Parlamentaria Argentina-Israel, y obviamente también fueron recibidos porque Argentina es uno de los pocos países que también expresan este apoyo tan claro hacia Israel y sobre todo hacia el gobierno israelí, que en ese sentido muchos, incluyendo la Unión Europea, se están alejando y están viendo también esta tensión entre Israel y Estados Unidos como una oportunidad para expresar también esas críticas. Así que veremos qué es lo que va a pasar. Hay quienes ven en esto una pausa para una futura guerra entre Israel e Irán, que es inevitable, pero si es así, e Irán efectivamente recibe un respiro económico y demás, entonces eso hace que tal vez una futura guerra sea aún más complicada. Sí, bueno, entonces como personas que activamos siempre por la paz, nos podemos contentar porque por ahora hay un cese a esta instancia bélica, pero no tenemos que ver la situación con total ingenuidad. Sí, y tal vez esto efectivamente impide el acceso iraní a las armas nucleares. Este acuerdo, por cierto, es muy parecido al que se había hecho en la época de Obama. Ese acuerdo que se hizo en la época de Obama fue muy criticado en el gobierno israelí. De hecho, Netanyahu fue al Congreso estadounidense y dijo: este acuerdo es malísimo, no podemos darles a los iraníes un respiro económico, aliviar las sanciones, esto va a empeorar todo. No hay nadie que diga que el acuerdo actual es mejor que ese acuerdo anterior. Entonces, es muy difícil sostener estas contradicciones. Sin duda no estamos ante un panorama de la victoria absoluta, ni en Gaza, ni en el Líbano, ni en Irán. Ojalá que todos estos fracasos militares o este fracaso en traducir las victorias militares en victorias estratégicas se convierta en un empujón para un proceso diplomático, que es lo que está faltando hace tiempo en el Medio Oriente y es lo que me parece que estamos buscando todos los que todavía apostamos por la paz, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. ¿Hay algún otro punto del acuerdo que...? Tenemos, supuestamente Irán se somete a un régimen de monitoreo para asegurarse de que esto se va a cumplir, y se habla también de un plan de reconstrucción para Irán
de mínimo 300.000 millones de dólares. Estados Unidos dice que no va a aportar directamente dinero, así que no queda muy claro. Y otra pregunta muy grande que aparece ahí es, ¿qué va a pasar con el futuro del estrecho Hormuz? De acuerdo a lo que se estipula en el memorándum de entendimiento, que recuerden, es un acuerdo interino y no un acuerdo definitivo, el estrecho Hormuz, por donde pasa una parte importante del petróleo, del gas, del fertilizante y otros productos que entran al comercio internacional, se va a abrir y no se va a cobrar peaje. Irán quería empezar a cobrar peaje, pero ahora empieza todo el proceso, que también es una gran pregunta técnica, de remover los obstáculos, de remover las minas marítimas que aparentemente puso Irán. Todo esto, los próximos 2 meses, van a ser clave para ver si este acuerdo interino se convierte en algo definitivo, y ahí me parece vamos a tener mayor claridad sobre quiénes son los grandes ganadores y quiénes los grandes perdedores en esta guerra. Así que vamos a tener que seguir trabajando este tema. Uy, te vamos a tener que seguir escuchando, entonces. Sí, lamentablemente, pero si les parece vamos a temas más alegres porque tenemos acá invitados de lujo. Bueno, y ahora vamos a presentarles a nuestras amistades invitadas. En el día de la fecha nos acompañan Javi Winiar, Ale Cohen, Nati Slobodiansky. ¿Quiénes son? Tienen unos currículums espectaculares, todo vinculado con el arte, la creatividad, la producción, la puesta en escena. Pero les cuento en particular, Javier Winiar es crítico, investigador y docente, es licenciado y profesor en enseñanza media y superior en artes, orientación artes combinadas por la UBA. Alejandro Ezequiel Cohen, actor, formado como técnico superior en sonido, realiza tareas en el campo de la producción en actividades y del sonido. Y Natalia Slobodiansky es actriz, dramaturga, directora, gestora cultural y docente. Desde el 2022 protagoniza La Papa, obra de teatro de su autoría, donde también ocupa los roles de producción y dirección general. El proyecto lleva más de 150 funciones y 2 giras internacionales. Epa, impresionante. Espectacular. ¿Qué tienen en común, aparte de mucha simpatía y muchas habilidades actorales? Es que forman parte del equipo de producción del Festival de Cocina y Teatro Judío de Buenos Aires, que hemos disfrutado en varias oportunidades, pero ya nos van a contar más. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Muchas gracias. Nunca tuvimos tantas personas en la mesa, Sí. así que es interesante también probar este formato. ¿Ustedes están cómodos? Súper. Genial, cualquier cosa avisen y echamos a alguien. Un poquito. Bueno, ustedes están involucrados con el teatro y queríamos empezar preguntándoles ¿qué significa hacer teatro judío hoy? Tal vez para algunas personas el teatro judío es algo que los retrotrae a otras épocas, hace 100 años, teatro en yiddish. ¿Qué significa hacer teatro judío actual en el 2026? Está bueno. Nosotros desde el festival tenemos como un criterio común compartido, que no sé si es la definición de qué es el teatro judío, sino que es un poco nuestros parámetros para elegir o pasar por el embudo qué cosas nos interesan a nosotros mostrar dentro del marco del festival, que es que esté de alguna forma la temática judía atravesando la obra. No hace falta que sea toda la obra hablando de judaísmo para nosotros, ¿sí? Si la obra sucede dentro del marco de una familia judía, para nosotros entra. Por ahí uno, dentro del festi, si la temática principal, uno podría decir, bueno, es los vínculos familiares o es una cuestión de género, pero sucede en el marco de una familia judía, nosotros lo incluimos porque nos parece que es mostrar la cultura, la vida, la historia, y así como una obra que es del Holocausto, que es mucho más, uno podría decir, bueno, obvio que sí, también este otro caso que cuento de una familia que es judía y después el tema por ahí no aborda específicamente eso, también. ¿Y por qué, perdón, ¿y por qué el interés por los judíos? Porque podría ser de cualquier temática. Bueno, en primer lugar, somos todos judíos y como tales somos muy inquietos, muy orgullosos de nuestra condición y de nuestra identidad. Identidad cultural, ¿sí? Porque quizá está muy arraigada esta idea, ustedes como Meretz también lo saben, a nivel identidad o imagen de marca, digamos. Quizá la idea de un judaísmo en muchos aspectos, por ignorancia de contextos y demás, se homologa con la religión y la realidad es que estamos aquí simplemente unidos por ese hilo conductor, sí, que es lo que sería la judeidad.
en lugar de un judaísmo, ¿no? Digamos, que habla mucho de la identidad cultural, de la pluralidad de voces, ¿sí? Que también se plasma en el festival, digamos, es una especie de microcosmos también, porque también hay una multiplicidad de poéticas, de propuestas, de mundos, si se quiere. Pero lo que nos une esencialmente es eso, es nuestra curiosidad, nuestras ganas de sembrar una semillita, ¿sí? En pos de una integración hacia la sociedad en su conjunto, hacia la comunidad con mayúsculas, y al mismo tiempo visibilizar una escena candente, ¿sí? Si ya nos metemos más en lo que tiene que ver con el campo teatral, visibilizar este estallido de obras que de alguna manera, como dijo Nati, pueden ser, digamos, tocar de una manera central, lateral o sutil, y representar el mundo judío de alguna manera. Y sumado a lo que decía Nati, no necesariamente tienen que ser teatristas o artistas judíos quienes propongan esas obras. De hecho, a lo largo de estas 2 ediciones que pasaron del festival han participado un montón de artistas que no tenían un vínculo directo con la comunidad judía, pero sí de alguna manera creemos en esta convicción de integrar y demás, que de alguna manera, y aquí establecimos un sesgo arbitrario si se quiere, pero en común entre los 3, esta visión precisamente del teatro judío desde una concepción más amplia, ¿sí? No tanto como vos decías, en tanto una reconstrucción del teatro yiddish que vivió una época dorada, ¿sí? Y que Buenos Aires fue uno de sus centros mundiales. Fue un epicentro, un faro, una ciudad faro realmente, súper productiva. De hecho, han migrado permanentemente, migraban compañías de Nueva York, hacían temporada alta allí y venían aquí, ¿sí? Y históricamente Buenos Aires ha sido una ciudad faro, y en ese sentido para nosotros es esencial poder establecer la idea del festival, ¿sí? Como una plataforma de visibilización y que también tiene que ver mucho con un modelo de gestión independiente, ¿no? No sé, Sí, una manera también de compartir la cultura judía, ¿no? Nosotros al cruzarlo con la cocina también es, bueno, abrir esto a quien tenga ganas de conocer un poco de este mundo. Hay una analogía que nos gusta mucho decir es, vos vas al barrio chino y ¿qué vas? A conocer sus olores, sus sabores, la comida, las texturas, las cositas que venden y un poco la invitación es la misma. Y no te preguntás, ¿tengo que ser chino para ir al barrio chino? No, vas, está abierto. Y lo mismo pensamos con el festival. No tenés que ser judío ni para ser ni para venir. Todo lo contrario. O sea, abierto a compartir y socializar estas costumbres, estos sabores, estas historias. Hay algo muy rico en la cultura judía desde mi punto de vista. Hay un lugar de supervivencia en el humor, creo que nos de resiliencia también. De resiliencia, tal cual, ¿no? Y bueno, y si tenemos que nombrar como áreas destacadas, y bueno, la cultura es una donde los judíos hemos investigado y profundizado muchísimo, y me parece que es un muy buen momento también para que eso se amplíe y romper fronteras. Bueno. ¿Les pasó con alguna obra o con algún personaje que resignificaron algo de su propia identidad, que les atravesó esa situación de una forma que no se esperaban? ¿Al verla o al actuarla? Oh, cierto. Sí, dale. ¿No querés hablar de Nuni? Bueno, en La Papa, que es la biografía Autorizada. autorizada de Nati, la escribió ella, es la protagonista. Bueno, yo también actúo ahí a unos personajes, pero en otra obra que tuvimos, por ejemplo, Dora, Sí. un ingrediente especial, ¿no? Sí. Ah, sí, con nuestra amiga Rochi Gómez Blosco. También, ¿no? Como que Tal esa abuela, ¿no? Que atraviesa, sí. súper familiar. Hermosa obra. Ah, Lloré. sí. La vimos Confieso acá que juntos lloré con mucho. Ale. Lloré también. La vimos Levante la juntos. mano quien no llora. Sí, Si no lloraste viendo esa tal obra. cual. Vamos a llorar a la sala. Martín Goldberg, autor y director. La Capo, vimos total. con Ale y los dos así, llorando como sin parar. No, no. Sí. Y nos miramos y dijimos, por favor, Es por acá. logremos que esta obra venga al Ya estaba festival. confirmada, ¿no? En la piel estaba confirmada. Ay, Bueno. es una belleza. Sí. Sí, nos pasa mucho con un montón de obras que nos movilizan y que realmente queremos y tenemos la convicción de mostrarlas y que estén en el festival. Queremos que estén. Mm. Y sí, yo creo que sí. A mi experiencia, viendo y también actuando, es
casi inevitable que no te atraviese y que no te transforme. Obviamente el caso de La Papa, que es una historia autobiográfica inspirada en mi vida completamente, digamos, todo el proceso de escritura, de investigación, actuarla. O sea, la hice 150 veces más todas las veces que la ensayé, un poquito menos porque 2 o 3 veces me han reemplazado, pero voy descubriendo cosas y se me va uniendo con la vida. O sea, mi vida también se sigue moviendo, ¿no? O sea, no quedo fijo en lo que yo cuento en esa obra. Entonces, en la medida que se mueve mi vida y el vínculo con mi hermana, que es lo que yo muestro en esa obra, mi hermana que se hizo ortodoxa, me va cambiando el vínculo con mi hermana en la ficción. ¿Tu hermana vio la obra? Mi hermana vio la obra. ¿Y le gustó? Sí, ¿Cuál le fue- gustó, cuál fue la le crítica? gustó. Yo le dije que la lea antes, le dije, che, léela, porque no confío. Bueno, ok, dale. Pero entonces la llamé a mi otra hermana y le dije, che, vení a ver la obra y decime si me estoy yendo al pasto o si vamos bien. Por suerte tuve la primera aprobación familiar con mi hermana Caro, y cuando vino Lucy, primero estaba como bastante más tensa, tímida, salió muy sorprendida por los recursos. Wow, ¿cómo hiciste todo esto? ¿Cómo se te ocurrió? Y más perfil bajo. Le encantó, listo, quedó ahí. Y no se sentía ella tan tomada por la historia. Evidentemente, esto me afectó mucho más a mí que a ella. Wow. Porque ella decía hacer su cambio y para mí fue, ok, un baldazo de agua fría, digamos. Pero bueno, ella lo vivió de otra manera. Y cuando viene por segunda vez, que la primera vez estaba toda más tímida, bueno, no... Estábamos en una ronda y decía, hola, ¿qué tal? Yo soy la hermana. Firmando autógrafos. Claro. Y ahora, el otro día contaba, hicimos una charla de debate y decía que uno de mis próximos misiones es que venga a una charla de debate, ¿no? Que tengamos un espacio donde esté ella, pueda estar yo y alguien moderando y el elenco, y ver qué pasa, ¿no? Si el público le hace preguntas, no sé. Ella dice que le daría interesante. mucho miedo, pero yo me tengo fe, la voy a convencer. Mira, ustedes hicieron referencia a un maridaje que hacen en el festival, que me interesa entender bien la explicación de por qué, de dónde sale la idea de combinar teatro y comida. A ver. Dos cosas que me encantan, ¿eh? Pero no es obvio que vienen juntas. ¿Cómo que no vienen juntas? Cuando la gente que va al teatro, ¿qué hace después? Es verdad. Es verdad, es verdad. Sí. Van muy... No está aceptado, pero no hay teatro sin birra o sin comida después. Es verdad, y si Tal vas cual. a Avenida Corrientes, vas a Guerrilla Vas a- después. Exactamente. Esa fusión va acompañada del placer estético por un lado y el placer de morfar, básicamente. Y en el medio, la palabra, el discurrir, el charlar. Quiero decir que Vale fue moderadora de uno de los espectáculos. Me trataron re bien, me sentí muy cuidada por la producción, en serio. Vamos. ¿Qué obra Y fue? me trataron bien. Sí. Inge, una de clown. Inge, además ella es divina. Fue muy significativo estar en la charla posterior y que ella contara también cómo utiliza los recursos. Es clown, la historia tiene todo un significado de sus antepasados, es espectacular. Y también la parte de la comida tenía una explicación. El menú estaba especialmente pensado para esa obra. Claro, no es casual la combinación. En absoluto. El No. maridaje. De hecho, es parte de la propuesta. La propuesta es, para el chef, es que vea la obra y que en función de eso diseñe un plato que esté inspirado en esa obra. Entonces el espectador lo que hace es viene, ve la función, sale, está sonando música en vivo, retira su Klezmer, comida, música Klezmer, eso, en vivo, espectacular. Encima. Viéndolo. retira su comida, come y en un momento comienza una charla de debate, que es un espacio de diálogo, que es este que decíamos que Vale moderó. Y en algún momento de la jornada viene el chef o la chef y explica por qué decidió ese plato, en qué se inspiró, en qué cosas de la obra se agarró. En esa oportunidad, Vero Gisbé había hecho Tenía garbanzos, garbanzos que tenían que ver con comida de guerra. Y que, Sí. pero la hizo con milanesa de carne, schnitzel. Y ella explicaba, ¿no? Como el cruce de la inmigración, la Argentina. De la Pampa ¿no? con Europa del Este. Tal cual. Eso. La como- fusión. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque le da como... Bueno, a mí me encanta, ¿no? Bueno, soy la creadora... No, sentías El otros tipo sabores a creador. medida que escuchás, o sea, disfrutabas la comida, pero después cuando recibías la explicación todo tenía un condimento especial. Bueno, esto lo que vos decís tiene mucho que ver con hay un concepto que se llama sinestesia, que es la integración o la fusión de los sentidos. ¿Sí? Cuando uno va al teatro, le pasa por el cuerpo un montón de cosas. Hay un cuerpo afectado, ¿sí? Así como el actor también es afectado. Mientras está en escena, al espectador también le pasan cosas. Y en ese acontecimiento sucede algo único, intransferible, que nosotros tratamos de promover como una sesión, llamémoslo así, o una experiencia integral, ¿sí?
Yo, agregar algo a lo que dijimos, que no hay teatro sin comida, tampoco hay mucho judaísmo sin comida. No, como que hay algo en el judaísmo que está muy presente, Bueno, la comida. Sin ir más lejos, sí, decís. No, y me quedé pensando que en Dora, en esto de la... estabas en la función, hay un horno prendido, spoiler, y había aroma a la comida que se estaba horneando, porque era una merienda justo ese día. Afuera, entonces pasaba algo entre las lágrimas y el aroma, que era... estaba en la piel, no sé, era bueno, muy... el personaje de la abuela de Dora, ¿no? Que le da de comer al empleado, le pone el pollo, después tiene el budín, después, ¿no? Como... No sé si hay algo más judío que una abuela dándote de comer y cocinándote y recibiéndote de esa manera. Hasta reventar, digamos, ¿no? Sí, me pasó que se la recomendé después a una amiga y me dijo, mi abuela no era así, pero yo a Dora la requise ese tiempo que la conocí. Bueno, mi Bobe se llama Dora. ¿La conoces? Hermoso. Yo me quedé pensando en algo que decía Javier antes de como uno de los objetivos del festival, de integrar, de mostrar, cuando muchas veces parece que eso da miedo. Muchas veces los judíos tratan de cerrarse, de no integrarse. Muy interesante que tengan ese como objetivo. Bueno, hay un recrudecimiento, o sea, un brote, sí, un florecimiento desde el 7 de octubre del 23, ¿no? De esas ganas de tener iniciativas para, publicitar lo que hacemos como judíos, ¿no? Digamos, en esto de lo que veníamos diciendo desde el principio, del orgullo que nos reúne a todos en esta mesa, tiene mucho que ver con eso, con hacer acciones de cambio, por más pequeñas que sean. Es militante. Y fue un hito, efectivamente el hito del 7 de octubre fue clave, ¿no? En este sentido, para un montón de acciones culturales, políticas, sociales, lo que fuera. Yo ¿no? creo que vivimos con mucho miedo, de todos lados, ¿no? Lo judío, lo no judío, y con mucha desconfianza de lo desconocido. Y digo, ojalá logremos trascender eso. Como que nos asusta lo que es distinto y necesitamos a veces cerrar y dejar afuera todo lo distinto porque no sabemos lo que puede, el movimiento y el cambio que puede producir eso que no conozco. Y yo creo que si te animás, hay una expansión ahí inmensa. Y confío como profundamente en eso. Y desde ahí también esta propuesta y las propuestas que genero, ¿no? Como la invitación a animarse a expandir fronteras propias, internas. Eso. Sí. Y en nuestro caso también colaborar un poco con la formación de espectadores, ¿sí? Sembrar esa semillita, mostrar la gran variedad del repertorio que hay en esta escena estallada, increíble, del campo teatral, sobre todo independiente porteño, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de obras que indagan sobre la representación de la Shoah, digamos, hay mucha gente que desconoce, no tiene acceso a la información y quizás de alguna manera sale transformado, o algún biodrama que alguien pone su cuerpo y le da testimonio de su vida, de lo que fue. Digo, hay infinidad de maneras de interpelar al otro. Y creo que también en el contexto también en el que estamos, donde tal vez los consumos culturales aparecen un poco recortados por realidades económicas y demás, presentar un espacio para promover todo esto, que me parece que en muchos casos son iniciativas independientes, de bajos presupuestos. Exacto. Y dar Muy esa desafiante. ¿No? Sí. Porque claro, vender una entrada hoy es más difícil que en otro momento. Claro. Ahora, te quiero vender una entrada y un plato de comida. Claro. O sea, Claro. más difícil aún, ¿no? Cuando la gente está comiendo menos afuera y consumiendo menos teatro. Claro. Y si te pones Pero a está pensar buenísimo. en qué Si sale, está buenísimo. Claro, claro. Y la gente quizás decide recortar algunas cosas que no considera necesarias, pero la cultura es muy necesaria. Claro. Y cuando vas a una experiencia teatral, te nutrís espiritualmente. Entonces también que se abran esas puertas y que también la forma en la que ustedes difunden y promocionan y buscan contactos y tratan de hacer estas asociaciones, sociedades, ayuda también a acercar esa cultura cada vez a más personas. Multiplicarla, confiar en la alianza, confiar en que juntos es mucho más fuerte lo que podemos hacer. Sí, que cuanta más gente se entere que esto existe y mejor. Tenemos espectadores frecuentes, ¿no? O sea, fidelizar espectadores es un gran desafío también. Sí. Que se sientan parte de la cultura del festival, ¿no? Y que acompañen permanentemente. Tenemos un espectador que vino a todas las sesiones. Wow. Y no es mi mamá. Tal cual. Y es extranjero, Fernando. además. Fernando. Es brasilero. Mirá. Los 2 años.
Tremendo. Impresionante, sí. Y ahora que están en su tercer año, Exacto. ¿qué nos pueden contar? No quiero obligarlos a spoilear, pero ¿qué nos pueden decir sobre el futuro del proyecto, la tercera edición? Se viene una tercera edición que estamos ultimando varios detalles todavía, pero probablemente hagamos una parte en agosto y otra parte en octubre. Probablemente nos convirtamos en un festival internacional. ¡Wow! Hablando de trascender fronteras. Sí, estamos ahí hablando con una obra uruguaya para que venga un unipersonal, así que si todo sale bien, en octubre vamos a estar viviendo eso. Y estamos en proceso de terminar de seleccionar, de unir con teatros, de elegir chef. Volvemos cuando tengamos el line-up cerrado, si quieren. Perfecto. Acá lo tenemos. Tal cual. Sí, lo difundiremos con gusto. Sí. Muchas gracias. Y decí, Vale. No. Sí. Vos. No, me quedé pensando en lo que decía Ale de la metáfora también de la comida. ¿Cómo se llama este programa? Shakshuka. Bueno, entonces nos atraviesa a todos esto, digamos. Shakshuka. Ahora paso yo a entrevistarlos, digamos. ¿Por qué se les ocurrió a ustedes ese nombre? Queríamos, la comida nos interesaba, algo informal, algo que puedes hacer en tu casa, que no es muy difícil de hacer, algo que es una mezcla de todo. Entonces, así veíamos un poco el programa. Exactamente. Que es un poco eso. Un día hablamos sobre la guerra en el Medio Oriente y de repente estamos hablando de teatro judío o entrevistando el mismo día. A un panadero. Es un poco el programa. Es más o menos lo que nos pinta esa semana. Sí, y nos reúne la mesa, donde podemos hablar, donde nos podemos sentir en familia, donde invitamos amistades. Además es una palabra divertida, shakshuka. O eso nos pareció en su momento. Sí, tiene ritmo, ¿no? Sí. Sí. Hablaron sobre la Shoah como un tema que aparece muy presente en el teatro. Muy. ¿Les parece que hay un tema que no aparece lo suficiente? Que si tuvieran todo el tiempo del mundo, los recursos, ¿les gustaría una obra sobre este tema subexplotado? Es muy desafiante tu pregunta. Eso es Esa es la fe que les tengo. Claro. Yo siempre quiero más humor. Más humor. Siempre quiero más humor. Es que sos muy gracioso. Porque en Perniés hay catarsis, hay romper límites. Bueno, con Inge, que es de clown, que no era de humor, pero bueno, ahí entre la risa y el llanto estás ahí saltando todo el tiempo y como si fuese un elástico, ¿no? Como permitiendo entrar cosas, entrar esas balas de la guerra, entrar la risa. Sí, hay un montón de lenguajes posibles para acceder al mismo tema o trabajarlo de otra arista, ¿no? Pero me parece que la clave es la experimentación. ¿Sí? ¿Qué es la experimentación? Es justamente hacer camino en algo que no está allanado todavía, ¿no? Digamos, eso es lo que uno siempre debería perseguir. Quizás romper las formas teatrales convencionales a la que uno está acostumbrado, quizás eso, por lo menos acceder a algún tipo de propuesta novedosa, innovadora, distinta, pero no lo sé. No lo sabemos. Está por hacerse, digamos. Tengo un amigo conocido chileno que hizo hace unos años, yo no la llegué a ver porque, bueno, la estrenó allá, una obra donde actuaban palestinos y judíos al mismo tiempo. Y me parece que es maravilloso. Sí. Después no pudo volver a hacerla, se puso todo como muy heavy, especialmente allá. Pero... Bueno, sí. Lola Arias puso en cartelera hace muchos años y ahora se está reponiendo Campo Minado. Sí. Estaba pensando en ese ejemplo. Que cruza ingleses y argentinos a raíz de... Excombatientes de la guerra Excombatientes de la guerra Malvinas, ambos. Tremenda obra. Impresionante y ahora se va a reponer. Mira, no sabía. Que tiene mucho que ver con esto. Está buenísimo, sí. Me acordé de Tierra del Fuego también, en relación a Sí, ahí. es verdad. También. Bueno, una obra que también, que es una abogada, ¿estoy diciendo bien? Una azafata. Eso. Y él está preso. Está preso por el atentado. Bueno, y se encuentran. Sí, exacto. Qué bueno que el teatro permita transitar esas incomodidades y en un periodo muy corto de tiempo atravesar quizás periodos históricos muy amplios, pero aún así transformarnos en esos minutos que dura la obra. ¿Esa es de Cartoon? ¿Cuál? No. Tierra del Fuego, ¿no? De Diamant y Markove. Diamant, sí, verdad. Sí. La quería ver, ¿no? Bueno, en Cartoon ahora tienen cartel Baco Polaco, que se la súper recomiendo, que hay todavía. algo de la judeidad ahí, que no les quiero spoilear, pero vale súper la pena. Mira. Qué bueno que haya tanto para ver todavía y tanto por hacer. Sí. Me quedé pensando en lo del humor, que
me imagino que debe ser muy desafiante abordar algunas cosas profundas desde el lado del humor y no romper esa barrera de la falta del respeto, pero al mismo tiempo poder escudarse en que es ficción, pero incomodar y al mismo tiempo hacer reír. Me imagino que debe haber menos obras de humor por... Moldavsky se dedica a eso. Es verdad. Si bien gran parte de monólogo se la pasa haciendo eso, rompiendo con el humor, y llegando a otros lugares donde por ahí solo podrías llegar de esta manera. Sí. Bueno, mismo Inge, que es la obra que vos moderaste también, o sea, en realidad el humor está atravesado y el humor judío, y, digamos, es inevitable también, con lo cual eso siempre está presente, y cuanto más nos riamos o podamos atravesar una desgracia con humor, más enriquecedor también, ¿no? Digamos. Las Moiras también tenían bastante humor, o sea, bien. Bueno, lo de Las Moiras que estuvimos charlando hace un ratito. Obra de Tamara Tenenbaum. Tamara Tenenbaum, que en realidad es un díptico. Sí, claro. Una con el día más largo del mundo. Con el día más largo La del obra mundo. de los varones. La versión de las mujeres y la versión de los varones. Ambas estuvieron en el festival. Sí, ambas estuvieron en el festival y ustedes también tuvieron la oportunidad de hacer un desmontaje. Llevamos a gente a ver una función del día más largo del mundo y después una entrevista a Leo Naidorf, entrevistó a Tamara Tenenbaum después de que terminó. Y es súper interesante cómo reinterpretan el mito del Dibuk. Sí. Ahí. Bueno, hay algo muy judío, ¿no? En tomar algo viejo, darle una nueva lectura. Exacto. Más moderna, y no nos olvidamos de lo que se escribió en el pasado. Ahí la inspiración es muy clara. Ahora me pregunto si cualquier obra que escribe un judío es por definición una obra judía, tal vez, porque estamos atravesados por lo judío en lo que hacemos, ¿no? Yo pensaba el otro día, quiero hacer una obra nueva que no tenga nada de judío. ¿Podés? Claro. Y después dije, bueno, la verdad es que es inexorable. Voy a dejar que salga lo que salga, porque por ahí es inevitable, ¿no? Claro, como respondiendo a esto que decís. Es tu destino, Nati, lo siento. Bueno. Están en el mismo lenguaje, o sea, las palabras que usas vos, cómo hablás. Claro. Está ahí implícito, o sea, el juego. Yo me siento completamente atravesada, ¿no? Como que digo, es muy parte de mi identidad. Incluso habiendo querido que no lo sea, sacarlo, ¿no? Como en esos momentos más de rebeldía o de enojo o de estar más perdida y de la búsqueda de mi identidad, estoy completamente... Sí. O tenés que hacer la segunda parte de tu vida. También. No, decíamos el spin-off de Susi, que es la empleada doméstica. Hay un personaje que es la empleada doméstica, que es un personaje muy adorable. La gente sale diciendo, ay, este personaje. Y yo aquí me gustaría hacer la historia previa a que ella llega a la Argentina, ¿no? Que no tendría que ver con judaísmo, digamos, pero bueno, sí, más de la inmigración, del desarraigo. Bueno, veremos. Estuve entrevistando ahí a algunas personas que han vivido eso. Tengo ahí las grabaciones, en algún momento llegará esa desgrabación y ese spin-off, ojalá. Buenísimo. Me ayuden los ángeles de la creación. Excelente. Bueno, vamos a volver a mencionar el festival más adelante, cuando esté todo el line-up. Les agradecemos muchísimo por venir. Por Hay Instagram, ¿no? Para seguirlos. Eso, ¿cómo puede hacer alguien para seguirlos? Festival de Cocina y Teatro Judío, es ahí, nos van a encontrar en el Instagram. Vamos a dejar acá abajo la información. También hay un canal de YouTube con el mismo @. Ahí hay un par de videos de las ediciones pasadas. Voy a tirar de la papa ya que estamos, lapapa.teatro. Estamos ahora con funciones en Timbre 4, así que por alternativa teatral pueden comprar. Buenísimo. Y todos los links entonces en la descripción de este video. Hermoso. Gracias. Gracias a ustedes. Volvemos a Muchas hablar gracias por adelante. venir. Un placer. Gracias. Hermoso. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo, así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Un par de avisos para futuras actividades, esperando, porque no sabemos bien en qué momento va a salir este programa, pero suponiendo que sale antes del 28, el 28 de junio tenemos... Cómo estar Argentina, ¿no? Si estamos vivos. Eso también. No, el Mundial, yo no importa el Mundial, me refiero a eso nada más ahora. De la alerta mundial al alerta, mundial. Esperamos estar felices para cuando sale este programa. El 28 de junio, una actividad con Eddie Kaufman y el rabino Daniel Goldman, Israel, Judaísmo y Derechos Humanos. El 30 de junio tenemos el Mundial de Comida Judía. Hablando de eso. Hablando de comida, Ashkenazi, Sefaradí, todo eso vamos a degustar y clasificar. El 5 de julio, actividad por Zoom, El futuro es la paz, con Aziz Abusara y Maoz Inon, un palestino y un israelí que perdieron seres queridos como resultado del conflicto y que hoy apuestan por la paz y escribieron un libro juntos. Esa actividad es por Zoom. Y el 9 de julio, ¿qué vamos a hacer, Gasti? El 9 de julio vamos a hacer un tour con un judío porteño, con Mati Salama, que vino hace varios programas. Sí.
Bueno, hay mucha información a confirmar, pero que va a ser el 9 de julio a las 11 de la mañana. Sí. Y lo van a ver por las redes de Meretz, por las redes de Baile Judía y probablemente por un porteño judío. Sí, seguramente. Pero... Un judío porteño. Un judío porteño. Así que muchísimas cosas a futuro. Todo eso lo van a encontrar en la descripción del video. Gracias por acompañarnos y no se olviden, si no lo hicieron todavía, de suscribirse a nuestro canal de YouTube y empezar a seguir a Meretz Argentina en las redes sociales. Gracias de vuelta a la gente del Festival de Cocina y Teatro Judío. Gracias, Gasti, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima oportunidad.